Hola, yo soy Laura Sánchez de tercer semestre de fisioterapia. Hoy voy a hablarles acerca de un artículo denominado el síndrome de Asperger, que en sí el síndrome de Asperger, pues allí se habla que fue escrito por primera vez por Hans Asperger como una conducta o una caracterización de la conducta de los individuos que tienen algunas dificultades en el momento de la comunicación o de la interacción social. Este síndrome pues se engloba en una categoría mucho más general de los trastornos del espectro autista denominados TEA, y según el DSM-5 pues existen distintos grados de TEA que se pueden clasificar en función de la gravedad de los síntomas y pues del apoyo que sea necesario. Y a esto, lo que antes se llamaba pues síndrome de Asperger, hoy se considera un TEA. Bueno, los cambios del DSM-5 en la clasificación del TEA pues generó cierta controversia sobre la pérdida de la identidad única del Asperger, y la literatura pues aún continúa debatiendo sobre su formulación dentro de los trastornos del espectro autista. Debido a la extensa historia, la rica semiología y las presentaciones clínicas, pues relativamente deben pues definirse o identificarse bien las características del síndrome de Asperger. Clasificación DSM. Principalmente, la descripción sistemática de los trastornos psiquiátricos es bastante complicada, particularmente en la psiquiatría infantil y adolescente. El síndrome de Asperger fue incluido en el DSM-IV-TR en la gran familia de los trastornos generalizados del desarrollo TGD. Ella contaba con 5 subtipos, el cual, el primero, el trastorno autista; segundamente, síndrome de Asperger; como tercero, trastorno desintegrativo infantil; cuarto, trastorno generalizado del desarrollo no especificado; y como quinto, síndrome de Rett. Se describió que los síntomas y especificadores clínicos del trastorno autista del PDP se dividen en 3 partes y 3 categorías amplias en el DSM-5-TR: 1. Interacción social; 2. Comunicación; y 3. Comportamiento restringido y repetitivo. El diagnóstico de autismo requiere al menos 2 síntomas del deterioro de la interacción social y al menos uno de cada uno de los síntomas de comunicación y comportamiento restringido y repetitivo. Las siglas de este son RRB: retraso su funcionamiento normal en al menos una de las áreas, una interacción del social lenguaje utilizado en la comunicación social, o juego simbólico o imaginativo con inicio antes de los 3 años. No se debe cumplir los criterios de diagnóstico para el trastorno autista u otro, o de lo contrario se excluye el trastorno AS, y diagnóstico del trastorno autista debe tener prioridad. El AS contrastado con el trastorno autista en la ausencia de criterios diagnósticos en el ámbito de la comunicación, la ausencia de un requisito para el inicio antes de los 3 años, la adición de criterios que especifican la ausencia de retraso lingüístico, la adición de criterios que especifican la ausencia de un déficit en el desarrollo cognitivo. Esta clasificación sugirió un diagnóstico diferencial entre el AS y el tipo de trastorno autista asociado con el funcionamiento cognitivo normal, también conocido como autismo de alto funcionamiento. Como resultado, generó un debate sustancial sobre la incertidumbre en la definición de los criterios de EA y la superposición clínica entre EA y HFA, que ha aparecido en la literatura con resultados contradictorios. Aunque ha habido una cantidad considerable de investigaciones que muestran algunas diferencias sutiles entre los 2 trastornos, la mayoría de los estudios han enfatizado las similitudes significativas entre AS y HFA. Hello, I am Laura Sanchez from the third semester of physiotherapy, and I am going to tell you a little about the article Asperger syndrome. Asperger was described for the first time by Hans Asperger as the behavioral characterization of individuals who have difficulties in communication and social interaction. It was included a general category of
autism spectrum disorder (ASD). According to the DSM-5, there are different degrees of ASD. They are classified basis of the severity of symptoms and levels of support needs, and what was previously called Asperger's syndrome will now be considered ASD. The DSM-5 change to the ASD classification generated some controversy over the loss of Asperger's syndrome's unique identity, and the literature continues to debate AS and its formulation within ASD due to the extensive history, semiology, and relatively characteristic clinical presentation of Asperger's syndrome. DSM classification. The systematic description of psychiatric disorder is quite complicated, particularly child and adolescent psychiatry. Asperger included in the DSM the large family of pervasive developmental disorders (PDE) had 5 subtypes. 1. Autistic disorders. Number 2. Asperger syndrome. Number 3. Childhood disintegrity disorder. Number 4. Pervasive developmental disorder not specific. Number 5. Rett syndrome. Symptoms and clinical specifications for autism disorder of PDP were described to fall into 3 broad categories in the DSM-5: 1. Social interaction, 2. Communication, and 3. Restricted repetitive behavior. The diagnostic of aggregate at least 2 symptoms of social interaction impairment and as leads on age from systems of uncommunicated and restricted repetitive behavior. Delays or abnormal function it unless 1. Tears 1. Social interaction, 2. Language and oaths in social communication, or 2. Symbol on communicates play with onset prior to age years. Diagnostic criteria for autism disorder or another specificate should not be met of where the AS diagnostic is included and autism disorder diagnostic should have precedent. AS contrasts with autistic disorder in absence of diagnostic criteria in the area of communication, absence of a requirement for onset before Act 3, addition of criteria specifying the absence of language delay, addition of criteria specifying the absence of a deficit in cognitive development. This classification suggests a differential diagnosis between AS and the type of autistic disorder associated with normal cognitive functioning, also known as high-functioning autism (HFA). As a result, it generated substantial debate about the uncertainty in the definition of AS criteria and the clinical overlap between AS and HFA, which has appeared in the literature with conflicting results. Although
there has been a considerable amount of research showing some subtle difference between the two disorders. Most studies have emphasized the significant similarities between AS and HFA.